pequeño porcentaje que no asiste a las clases, que se conecta más tarde y eventualmente, bueno, no llegan al final de la materia. Pero no es nuestra intención. Nuestra intención es que todos aprueben y que todos puedan llegar al final de la materia, así que agradezco que estén todos ahora conectados y presenciando la clase. Bueno, voy a compartir pantalla para ya arrancar con esta primera clase de la materia. Bueno, muy bien, calculo que todos están viendo ahora mi pantalla. Si no, me avisan. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre cuáles van a ser las modalidades de estas clases virtuales. Primero que nada, vamos a usar Slack como canal de comunicación. Todos los que están acá y los que no también, pero que están aceptados en el curso, deberían haber sido invitados a participar en nuestro canal de Slack. Espero que todos hayan podido verificar que se pudieron conectar y aparecer en la aplicación. Y si no, bueno, lo revisamos al final de la clase. A mí no me llegó ninguna invitación, me parece. Bueno, Gracias. puede ser que alguno quizás no haya recibido invitación, lo vamos a revisar después, ¿sí? Aquellos que no hayan recibido la invitación de Slack, no se hayan podido conectar, le mandan un mensaje por Slack a uno de los ayudantes. No, mentira. ¿Quiénes son los docentes de esta materia? Bueno, yo soy Juan Manuel Rodríguez, el titular. Tenemos también a Azul, que es la jefa de TPS. Azul no se pudo conectar hoy, pero la van a conocer el jueves. El jueves van a tener la clase práctica y en general vamos a tener esta modalidad. Los martes teórica y los jueves práctica. Puede que alguna semana por algún motivo se invierta esto, pero en general es martes teórica y jueves práctica. Lo tenemos luego a Nacho Velasco. Nacho, ¿estás ahí? No sé si estará conectado o no. Creo que no. Mucha gente de acá. Las nuevas incorporaciones como ayudante primera, Mateo Suster y Franco Mastelli. No sé si están, chicos. Creo que no. Hoy estoy solo. Tenemos afortunadamente también 3 colaboradores: Gabriel Bedoya, Francisco Pereira y Axel Pérez. Chicos, ¿alguno de ustedes está conectado hoy? Ahí no hay nadie, estoy yo solo. Bueno, igual a la mayoría del... Necesito más ayudantes, necesito más colaboradores, chicos. O sea, cuando aprueben la materia pueden sumarse. Me dejaron solo, no sé, piensan que las clases empiezan la semana que viene. Pero bueno, el jueves seguramente los van a conocer a los chicos. ¿Cuál es la modalidad? Ya lo nombré, martes, ¿sí? De 7 a 22 horas tenemos la teórica y los jueves en el mismo horario, en este mismo enlace, la clase práctica. En general, la clase suele terminar a las 9, suelen ser clases de 2 horas, hacemos un pequeño break en el medio, pero el horario establecido es hasta las 22, puede que a veces nos quedemos más tiempo y que nos quedemos o viendo contenido, a veces resolviendo inquietudes, contestando preguntas, etcétera. Muy bien. Lo que a ustedes más les importa, y por lo cual ahora sí tenemos 108 personas escuchando, falta gente todavía.
cómo van a aprobar la materia. Muy bien. Hay dos trabajos prácticos, ¿sí? Ambos trabajos prácticos están enmarcados dentro de una competencia de Kaggle. Si no saben lo que es Kaggle, ya lo van a aprender, no se preocupen. Estos trabajos prácticos son grupales. Vamos a hacer grupos de hasta 4 personas, tal vez menos. No sé si, no está definido todavía, pero no más de 4, seguro. Tenemos además un parcial. El parcial, es importante que sepan esto, es presencial. Si bien nosotros tenemos una cátedra que es 100% virtual, prácticamente virtual, el parcial sí es presencial, ¿sí? Es escrito. Por supuesto, hay 2 recuperatorios, como en cualquier materia, y luego hay un examen final. Pero este examen final, que también es presencial, puede ser omitido si promocionan la materia. La materia se puede promocionar. ¿Cómo? Tenemos que corroborarlo con la práctica, pero en principio va a ser obteniendo 7 o más entre los trabajos prácticos y el parcial, aprobando el parcial en la primera fecha. Bueno, sitio web de la materia. Eso es algo que tenemos que definir. Si vamos a exigir 7, para el jueves lo resolvemos. Como mínimo en cada uno de las instancias de evaluación o en total. Eh, no, si vas al recuperatorio no puedes promocionar y si no te presentás en la primera fecha tampoco. Bueno, tenemos una página de la materia donde pueden encontrar algo de información. Sí, les puedo pasar el link por acá, si los paso. Voy a ir, no, miren, dejando todo en el grupo de Slack. En la parte de teóricas, hay un canal de teóricas. Lo paso por ahí. Muy bien, igual ahí Gabriel lo compartió, gracias. En fin, bueno, en la página web van a encontrar cosas que no sé qué tan actualizadas estén. Algunas cosas todavía las tenemos que, que actualizar. Luego tenemos el calendario, lo van a encontrar eh, en, en el Google Drive, ahora les voy a decir dónde, también paso el link. En este calendario básicamente lo que tienen acá es una hoja de cálculo de Google donde están todos los temas que vamos a ver por clase, ¿sí? Fecha por fecha. También está cuándo vamos a hacer la presentación del TP1. Uy, falta muy poco para la presentación del TP1 y no sabemos qué vamos a darles. Bueno, cuándo lo tienen que entregar, cuándo es el checkpoint, cuándo es el TP2, cuándo son los parciales. Está todo acá. Y hay también una carpeta compartida en Google Drive que se llama Material Alumnos, donde ustedes van a ir encontrando eh, todo lo necesario para poder eh, hacer los TPs. Por ejemplo, van a encontrar los enunciados de los TPs, van a encontrar una guía de estudio, el calendario que les mostré recién, bibliografía, vamos a subir las diapositivas de las clases teóricas, las máquinas Júpiter de las clases prácticas, cualquier material adicional, como por ejemplo un dataset, va a estar en la carpeta recursos. Digamos, todo lo que ustedes puedan llegar a necesitar lo van a encontrar en esta carpeta. Y ya mismo les voy a copiar ambos links. Ok.
Vamos a copiarlo así. Acabo de pasar el calendar y acá está el link. Esta es la carpeta compartida a material alumnos. Bueno, ¿qué tecnologías y herramientas vamos a ver y utilizar en esta materia? Python 3 y particularmente las bibliotecas Pandas, NumPy, Keras y TensorFlow. Scikit-learn, esto continúa, Scikit-learn sobre todo, o sea, es la biblioteca con la que vamos a estar trabajando la mayor parte del tiempo. Más sobre el final de la materia vamos a ver también PyTorch y YOLO, pero PyTorch lo vamos a ver a través de YOLO. Vamos a ver una herramienta llamada Weka y vamos a trabajar generalmente con máquinas Jupyter, y esas máquinas Jupyter o bien las van a trabajar de forma local en su computadora, o lo que es más habitual, en Google Colab o en Kaggle, que también permite manejar máquinas Jupyter. Y ya mismo voy a mostrarles estos dos enlaces para que vean de qué se trata, si es que alguno no conoce Google Colab. Ok, no puedo ir a Google Colab acá. Lo voy a buscar en otra. Bueno, esto no me dejó. Bien, esto es Google Colab. Sí. Ya lo van a ver más en detalle. Lo que les permite Google Colab, que es una herramienta de Google, es correr en un entorno alojado en la nube con recursos específicos de GPU, TPU en algunos casos. Fíjense ustedes acá se pueden conectar este, a un entorno remoto. Y en ese entorno remoto correr código Python. Si esto es básicamente una máquina virtual que ustedes corren a través de la interfaz de la máquina Jupyter. Y esto va a ser sobre todo muy útil. Fíjense, acá les está diciendo qué características tiene la máquina a la cual se conectaron, cuánto de disco, 7 gigas, 12.7 gigas de RAM. Y esta en particular no tiene GPU, no tiene una placa de aceleración gráfica. Acá ustedes pueden elegir, por ejemplo, qué es lo que van a hacer, Python o R. Nosotros trabajamos con Python. Y el tipo de hardware, CPU, GPU. Esto lo vamos a necesitar sobre todo cuando tratemos de entrenar redes neuronales, sobre todo, más particularmente redes de aprendizaje profundo. O también las TPU, que son un tipo de procesador específico para optimizar el cálculo de tensores. Nada, después lo vamos a ver, nada que haya que explicar ahora. ¿Qué es Kaggle? Kaggle es un sitio en el cual ustedes pueden encontrar, por un lado, un montón de datasets, es decir, conjuntos de datos. Estos conjuntos de datos los van a servir a nosotros para trabajar, para practicar, para ver cómo es esto de la ciencia de datos. Pero además tenemos acá competiciones. En las competiciones se plantean problemas, ¿no? Por ejemplo, veamos este es uno que vamos a utilizar seguramente en algunos ejemplos, en unos cuantos ejemplos, que es predecir si una persona en el Titanic va a sobrevivir o no. Entonces, hay un conjunto de datos
que tiene, básicamente es un comma separated value. Bueno, survival, que es sí o no, si sobrevivió o no, el tipo de ticket que compró, que es la categoría también, el sexo, la edad, si tenía hermanos o esposa a bordo del Titanic, etcétera. Y con estos datos ustedes tienen que hacer una predicción. Esa predicción es justamente si va a sobrevivir o no, y hay competencias. Se arman competencias creando modelos predictivos y el que logra hacer una predicción con mayor número de aciertos gana esta competición. Muchas de estas competiciones son solo de prueba o son para aprender. Nosotros vamos a hacer una competición para aprender, pero hay algunas competiciones que incluso tienen premios monetarios, ¿sí? En dólares han puesto competencias, no sé si hasta de $100.000 o $25.000, porque por ejemplo un banco dice, bueno, tengo este conjunto de datos, ofuscado, por supuesto, quiero saber si una transacción es fraude o no. Y lo libera en Kaggle y la gente se conecta, se suma a esa competición y trata de hacer un modelo predictivo que funcione, y el que mejor lo hace, quien mayor acierta, bueno, se lleva el premio. A veces hay varios premios, primero, segundo y tercer premio. Y en Kaggle también pueden crear máquinas Jupyter como Colab, ¿sí? Pero Colab anda mejor para eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo bien. Bueno, otra cosa que hacemos habitualmente es grabar las clases. Y me olvidé completamente de grabar la clase, así que voy a empezar ahora, por la mitad de... Pero bueno, qué sé yo, es así. En los TP van a competir entre ustedes. Sí, señor. ¿Hace falta cuenta de Kaggle? Sí, tienen que registrarse en el sitio. Se pueden registrar con una cuenta de Google, Facebook o crear una cuenta en Kaggle. No requiere nada particular, una dirección de correo. ¿Qué serían los checkpoints en los TPs? Bueno, los checkpoints en los TPs son como instancias intermedias de entrega, pero es más de seguimiento, ¿sí? O sea, no hay una penalización por no llegar al checkpoint, sino de sincronización y seguimiento, ¿sí? Para que puedan llegar correctamente a la entrega final. O sea, le decimos por ahí, para el checkpoint 1 tienen que terminar tal modelo, y la idea es que puedan llegar, entregarlo, mostrarle a la persona que los va a corregir, porque cada grupo va a tener un docente asignado que va a ser quien los corrija. Y con el checkpoint ustedes le pueden mostrar que llegaron hasta esa instancia y pueden continuar. Y si no llegan, la idea es que pidan ayuda para que los ayudemos en lo que necesitan, para que cuando tengan que entregar realmente en la fecha final del TP, puedan hacerlo. Bueno, ahora sí, puse a grabar. Las grabaciones las van a poder encontrar en el calendar. Todos ustedes recibieron una invitación por calendar y este evento quedó registrado en su calendar. Ahí mismo, para las clases pasadas, van a poder encontrar el video de la clase, la grabación, y repasar lo que necesiten. O si es que por algún motivo no pudieron estar presentes durante la clase virtual, verla después. Bueno, dicho esto, empecemos ahora sí con temas específicos del plan de estudio y de la materia. Muy bien, ¿qué es un data science?
es capaz de obtener, interpretar, procesar, filtrar datos y llegar a conclusiones a partir de lo anterior. Construir soluciones para los problemas que se quiere solucionar, no es que se quieren solucionar, bueno, eso está mal redactado. En fin. Yo quisiera acá hacerles una pregunta a ustedes. Primero, si alguno oyó hablar de ciencia de datos, de científico de datos, si alguno ya hizo algún curso relacionado con estos temas, o si a lo mejor trabaja con estos temas en sus trabajos habituales. Los escucho. Si alguien... Por mi parte, yo cursé inteligencia artificial Ajá. y nada, vimos este tipo de data science, data analysis, el tema de los DALIC y database, ¿Con quién que cursaste? con Merlino, el Bien, anterior cuatri. perfecto. Bueno, entonces, ¿tenés una idea Sí, poco conocimiento eh, tengo. bastante interesante? Bien, genial. ¿Alguien más? En mi caso, últimamente en el trabajo estoy como trabajando con modelos de IA generativa, Bien, pero más como desde un alto nivel, tipo modificando los parámetros, los tipos de ok. encoding, temperatura, etcétera. ¿Qué tipo de datos generas? Todo texto. Texto. Bien. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, aportar algo. Eh, Hoy en día la ciencia de datos está cambiando muy rápidamente, evoluciona de forma vertiginosa. Este, lo vamos viendo cuatrimestre a cuatrimestre, o sea, cada cuatrimestre todo lo que enseño es viejo, pero nosotros vamos a ir un poco a las bases y a los fundamentos, y de ahí vamos a ir poco a poco viendo los temas más complejos. Entonces, el científico de datos es una terminología que se empezó a emplear hace algunos años, no existió siempre, antes se hablaba más por ahí de minería de datos, o sea, no es completamente nueva la disciplina, pero podemos decir que explotó en los últimos 15 años, 10 años, tendré que decir 15 años. Hoy en día hay un rol específico, incluso hay carreras que se están creando nuevas de científicos de datos. ¿Y por qué necesitamos un científico de datos? ¿Qué es un científico de datos? Bueno, en principio necesitamos personas que sean capaces de procesar la enorme cantidad de datos que tienen algunas empresas o que tienen algunas organizaciones. Así es. Hay una carrera en la UAS relativamente reciente de Data Science. Incluso en muchas universidades, en muchas facultades de la UBA, que por ahí no tiene nada que ver, capaz decís sociología o economía, están dando cursos de ciencia de datos. Porque bueno, digamos, es una herramienta que sirve a muchas disciplinas. Este, entonces, la idea es poder de alguna manera manejar grandes volúmenes de datos. ¿Para qué? Dice, llegar a conclusiones, dice acá. Bueno, sí, más o menos. Es un poco ambiguo esto. Pero sí construir soluciones a problemas puntuales. Y eso es importante. Lo que nosotros vamos a hacer a partir de los datos, en principio, es construir modelos predictivos. Existe también otro término asociado que se llama data engineer, ¿sí? Ingeniero de datos. A veces se usan como sinónimos, pero podemos hacer una distinción entre ambas, si queremos como ponernos quisquillosos. Dice acá igual, hay un considerable solapamiento entre habilidades y responsabilidades, pero hay un enfoque que cambia, un enfoque distinto. Dice, el ingeniero de datos se enfoca en la creación de infraestructura y arquitectura para la generación,
soporte y extracción de los datos, lo que se llama Big Data. El Big Data es un término que también empezó a sonar muy fuerte hace algunos años, y cuando se hablaba de Big Data decían la gente, vamos a hacer Big Data. Y lo que querían decir es, vamos a hacer análisis de datos, vamos a hacer minería de datos. Pero para hacer hoy en día minería de datos o análisis de datos, necesitamos primero tener grandes volúmenes de datos, y para eso necesitamos Big Data. Big Data en sí no es más que una arquitectura. Si alguien habla de Big Data, está hablando de una arquitectura. Esa arquitectura es una arquitectura que, si uno la toma de la forma más pura posible, se enfoca en almacenar grandes volúmenes de datos en unos servidores de forma distribuida. Esos datos no necesariamente están vinculados entre sí, pueden estar repetidos, son datos de solo lectura, siempre se insertan, nunca se eliminan. Esos datos son en parte internos a las organizaciones, pero en gran medida externos, ¿sí? Son datos que se van completando a través de, no sé, servicios de tipo web scraping que recuperan información de la red, de sitios públicos, o a través de APIs públicas para llenar, bueno, los servidores locales. En general se utilizan bases de datos orientadas a documentos, bases de datos que usan MapReduce, y no las viejas bases de datos de relacionales, ¿sí? Por la cantidad de datos que se almacenan, las bases de datos relacionales, digamos, no son muy útiles para esto. Entonces, nosotros no vamos a ver esa parte, ¿sí? Nosotros solamente vamos a ver la parte del análisis de los datos. No nos importa cómo están almacenados los datos, no nos importa de dónde salieron, ¿sí? A nosotros nos llegan los datos de alguna manera, y a partir de ahí empezamos nuestro trabajo de análisis. Entonces, el científico de datos se enfoca en la interpretación y análisis de los datos mediante el análisis estadístico y matemático. Bueno, sería una definición. Acá se puede ver un poco cómo la ciencia de datos va tomando cosas de diferentes dominios, ¿no? Por un lado, del mundo de las de IT, de informática, de las ciencias de la computación, obviamente. Por otro lado, de las matemáticas y la estadística. Ya vamos a ver que vamos a usar nosotros muchos conceptos de estadística. Incluso los primeros métodos que vamos a ver son métodos que vienen del campo de la matemática, que se implementaban cuando no había computadoras, o sea, son métodos simples como la regresión lineal o la regresión logística. Pero obviamente, a partir de que tenemos computadoras, empezamos a tener también modelos más complejos que ya no son posibles de resolver a mano, y que además nos permiten trabajar con una cantidad de datos infinitamente mayor. Pero la base siempre es matemática. Y por otro lado viene la parte del negocio, ¿sí? Lo que se llama el business knowledge en inglés, que es digamos, lo que tiene que ver con el problema, con los datos que vamos a analizar. O sea, hay lógicas que son intrínsecas de un negocio. Entonces, es por eso que a veces el data science tiene interés en revisar diferentes áreas de conocimiento. Bueno, data mining. Las habilidades técnicas de un científico de datos. El data mining es básicamente la minería de datos. Esto significa encontrar patrones en los datos. O sea, dada una cantidad enorme de datos que no están en principio relacionados, o
o no sabemos si están o no relacionados, extraer de ahí un patrón. Y les voy a dar para esto un ejemplo, que es un ejemplo muy utilizado, que seguramente muchos ya lo han escuchado o quizás lo han leído, pero acaba de nuevo. Hace muchos años, antes de que existiera toda esta moda del Big Data o el Data Science, se estaba haciendo data mining, sí, el concepto de data mining ya existía, sobre compras hechas en un supermercado. Utilizaron varios algoritmos y encontraron una relación entre los pañales y la cerveza. En principio no quedaba claro por qué se daba esta relación, pero ellos veían en una cadena de supermercados que la gente que compraba cerveza compraba también pañales, o la gente que compraba pañales también compraba cerveza. Ese es el patrón. La gente que compra pañales compra cerveza. Bueno, tuvieron que investigar un poco más para entender por qué se daba este patrón. Y resultaba ser que, o es la conclusión a la que llegaron, había una familia joven en la casa con un bebé, la mujer lo mandaba al marido al supermercado o para ir a un supermercado, un mini mercado, una tienda de tipo de almacén, un poco más grande, a comprar pañales. El tipo iba, compraba los pañales y se agarraba una cerveza. Entonces los tipos que hicieron, cuando descubrieron este patrón, bueno, la góndola de la cerveza al lado de la góndola de los pañales. Nunca se les hubiera ocurrido organizarlo de esa forma, pero lo hicieron y mejoraron las ventas. Eso es un caso típico de data mining. ¿Sí? A partir de unos datos extraemos unos patrones, extraemos información nueva. A veces es información que estamos buscando y a veces no. En este caso no era información que se estaba buscando. Otra de las habilidades, y esto es lo primero que vamos a ver, es la visualización de datos. Los señores padres aprovechando la salida. Bueno, no sé si este comportamiento se sigue dando de la misma manera. Esto es algo que, esperando en los años 80, que sucedió. Quizás algunos hábitos hayan cambiado con el tiempo, tal vez hoy no sea tan así, o quizás continúe, pero bueno, traigo el ejemplo solo para graficar y que puedan entender de qué se trata. Bueno, la visualización de datos tiene que ver con poder ver esos datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces tienen datos que son, no sé, 500 millones de registros, 40.000 columnas, algunas son textos, otras números. No se puede ver, no se puede entender, no se puede digerir de una. Bueno, para eso nos vamos a ayudar con la visualización, ¿sí? Con determinados gráficos y otras herramientas que nos van a permitir por ahí digerir y entender de qué se trata lo que estamos viendo. Bueno, matemática y estadística también, dos herramientas fundamentales. Pero la matemática y la estadística lo van a ver en otra materia. Eso tiene una materia de estadística, así que no me preocupo. Y por supuesto, y quizás lo más importante, el machine learning, es decir, el aprendizaje automático. ¿Qué es el aprendizaje automático? A eso vamos. Ya lo voy a explicar. Bueno, y manejar las plataformas, pero esto quizás es algo más eh, genérico para ustedes que están haciendo una carrera de ingeniería o licenciatura. Manejar Google Cloud, AWS, Linux o lo que sea. No es algo que es específico de esta materia, sino de todo lo que van a hacer. Bueno, ¿qué es el Machine Learning? Vamos a ver algunas definiciones. Esta es de 2019. Dice, el aprendizaje automático, que es la traducción de Machine Learning, es la ciencia y el arte de programar computadoras para que aprendan a partir de datos. Veamos otra. Se dice que un programa de computadoras aprende de la experiencia E respecto de una tarea T y una medida de rendimiento R, si su rendimiento en T, es decir, en la tarea, medido por esta R, mejora la experiencia. Esta es una definición que a mí mucho no me convence. Para mí esta es una definición más de aprendizaje por refuerzo o automatic machine learning, que es algo que no vamos a ver acá.
Y hay una de 1959 que dice, el aprendizaje automático es el campo de estudio que da a las computadoras la capacidad de aprender sin ser programadas de manera explícita. Y esta es la que más me gusta. Es la que más se parece para mí a lo que es Machine Learning. Y ahora lo vamos a tratar de ejemplificar con este pequeño grafo que ven acá. Bueno, yo quiero hacer un filtro de spam, ¿sí? Un filtro de spam. ¿Cómo sería el enfoque tradicional? Yo soy un programador y quiero hacer un filtro de spam, entonces lo que digo es, me fijo cuál es el problema, escribo unas reglas, las codifico, como por ejemplo, si en el subject del mail aparece la palabra tal o tal otra, es spam. Lo pruebo, funciona, listo, sale a producción, ¿sí? Sin QA ni nada. Si no, analizo los errores. Lo vuelvo a revisar que falló. Ah, me faltó una regla, una palabra, etcétera, y así. ¿Qué pasa? En este ejemplo. Puede que esto funcione al principio y esté en producción, pero luego con el tiempo vayan apareciendo nuevos correos de spam con características distintas a las que yo conocía. Eso empieza a fallar, mi filtro spam empieza a fallar y tenga que recodificar las reglas, agregar más reglas, cambiar las palabras, etc. Esto es el enfoque tradicional. ¿Cuál sería el enfoque de Machine Learning para resolver este problema? En el enfoque de Machine Learning también tengo un primer paso de estudiar o entender el problema que quiero resolver. Pero luego no voy a codificar yo las reglas. No voy a decir, sí, aparece la palabra tal y tal en el subject. No, no señor. Voy a entrenar un algoritmo de Machine Learning. Voy a entrenar un modelo. Voy a crear un modelo. Y el modelo me va a decir, esto es spam, esto no es spam. Muy bien. ¿Y cómo voy a entrenar ese modelo? Bueno, le tengo que dar, y acá viene la parte quizás más ardua, más compleja, o sea, no tengo que programar, pero tengo que hacer algo, que es darle un conjunto de datos de ejemplo. En ese conjunto de datos voy a tener, no sé, por decir algo, 1000 mails que son spam y 1000 mails que no son spam. Le digo al modelo, toma, estos son tus ejemplos. Él sabe cuáles son spam y cuáles no. Lo voy a entrenar, o sea, va a aprender y cuando esté, digamos, listo, cuando esté entrenado, yo ya lo puedo probar y ponerlo en producción. Y si hay errores, como puede llegar a ver, porque pueden aparecer nuevos mails de spam, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reentrenar el algoritmo. ¿Con qué? Con más datos. Cuando llega un nuevo mail de spam, pasó todos los filtros, apareció en el inbox, epa, y este mail es spam. Bueno, lo marco, es spam, y eso ya va al conjunto de ejemplos de mails de spam que va a ser parte de este conjunto de datos de entrenamiento. Se reentrena el algoritmo y se vuelve a lanzar. ¿Sí? Entonces, nos evitamos la parte de la codificación física de las reglas y de estar todo el tiempo modificando nuestro código. Y de eso se trata el Machine Learning, ¿sí? Muy bien. Acá dice, el Machine Learning nos puede ayudar a aprender. ¿Por qué nos puede ayudar a aprender? Bueno, porque a veces nosotros no entendemos por qué funciona un modelo. Si yo escribo las reglas, yo sé por qué esas reglas funcionan o fallan. Tendré que debuguearlas,
pero hay unos pasos lógicos que yo puedo seguir porque yo los codifiqué. Pero cuando entreno un modelo, el modelo a veces funciona y yo no sé por qué funciona. Entonces yo puedo inspeccionar esa solución que me dio el modelo y encontrar algún patrón nuevo, alguna característica que yo no conocía y entender de esa manera mejor el problema. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Un, una inteligencia artificial era capaz de detectar el sexo de una persona, si era hombre o mujer, a partir del ojo, ¿sí? Solo mirando el ojo, solo eh, escaneando o analizando una imagen de un ojo. Y no entendemos por qué. No sé si alguien ya lo resolvió el problema, puede que en este momento que esté hablando alguien lo haya resuelto, pero es algo que nosotros no podemos hacer como personas. O sea, si yo te doy una foto solo del ojo, sacando todo el contexto alrededor de la cara, vos no podés saber si es un ojo de un hombre o de una mujer. Pero alguna diferencia hay porque un algoritmo es capaz de hacerlo. Ok, ¿para qué se usa? Bueno, acá hay una serie de diapositivas que dicen para qué se usa. Yo lo puedo resumir en una sola palabra. ¿Para qué se usa? Para todo. Para hacer diagnósticos, detección temprana de tumores, como detección de imágenes, generación de nuevas drogas, test de coronavirus. Las de la voz, esto era algo que salió durante la pandemia. Perdón. Para psiquiatría, para detectar tipos de versiones, epidemiología, ¿sí? Eh, obviamente para videojuegos, ¿no? Tratar de mejorar la conexión. Acá Omar está diciendo una nueva uso, predicción del plegamiento de proteínas. Yo no tenía idea, pero bueno, no me extraña. Cómo monetizar un juego, mejorar la calidad visual de los juegos, hacer jugadores virtuales, ¿sí? Distintas dificultades, distintas inteligencias, que se muevan estos eh, jugadores, estos personajes no jugables que pueden moverse en el juego con una inteligencia medianamente interesante. Cómo seleccionar un thumbnail para un video y que sea representativo. Bueno, energía también, proporcionar costos, minimizar riesgos, descubrir nuevas fuentes de energía, optimizar el abastecimiento, hacerlo más eficiente para turismo. Bueno, esto es similar en general. Optimización de rutas aéreas, búsquedas de hospedajes, optimización de costos, detección de objetos en imágenes. Bueno, como acá se pueden ver fallas en tuberías, personas, detección de humo en incendios, autos que se manejan solos, traductores automáticos, modelos predictivos para el deporte, para entrenar a los jugadores, este, para los cultivos. Hay algo muy interesante que se está haciendo, esto es nuevo. Para no usar pesticidas, usan una especie de tractor gigante que va así avanzando por el campo y sacando fotos. Una inteligencia artificial analiza esas imágenes prácticamente en tiempo real y detecta dónde hay gusanos o bichos que afecten a los cultivos y los elimina con un rayo láser, ¿sí? Sin necesidad de usar pesticidas. Obviamente las redes sociales lo utilizan todo el tiempo, todos los algoritmos para sugerir contenido, para mostrar publicidades. En campañas políticas se utiliza también. En justicia se ha utilizado para hacer análisis de fallo, para hacer predicciones eh, sobre fallos tales como las haría un juez, etcétera. Creo que alguien acá comentó algo. Para predecir el clima, sí, se puede usar. Hay una que aprendió a jugar a las escondidas. Bueno, el tema del juego también eh, es súper interesante. Ahora que Felipe lo comentó.
Comento esto brevemente porque nos vamos un poco del tema, pero hace muchos años ya una computadora es capaz de ganarle a una persona jugando al ajedrez, ¿sí? En el año 1996, tal vez muchos de ustedes no habían nacido. Ahí Martín me está spoileando la anécdota, Martín. Eh, sí, Deep Blue, Martín es el que va al cine y te dice, no, el Titanic se va a hundir. Bueno, este, Deep Blue, en el año 1996, la computadora Deep Blue le ganó a Kasparov, que era el mundial campeón de ajedrez en ese momento. Y a partir de ahí, en general, digamos, ya está. O sea, nunca una computadora fue derrotada por una persona. Las computadoras a partir de ahí solo pueden mejorar. Digamos, los programas de ajedrez son cada vez más complejos. Y eso no era inteligencia artificial. O sea, es decir, lo que hoy en día llamaríamos inteligencia artificial, ¿sí? Son los algoritmos tradicionales, podemos decir. En general, los algoritmos tradicionales que se utilizan para programar una máquina que juega al ajedrez son los de fuerza bruta. O sea, tiene un montón de optimizaciones porque tiene un registro de jugadas históricas, descarta jugadas que sabe que no van a ningún lado, pero en general lo que hace la computadora es agarra, mueve una pieza y ve qué pasa, y mueve todas las piezas del oponente en todas las posiciones posibles, ¿sí? O sea, es inteligente porque es rápida, nada más. Pero lo que hace es, en general, una máquina juega al ajedrez, juega por fuerza bruta. Ahora bien, acá Martín estaba diciendo AlphaGo. ¿Qué es el AlphaGo? Bueno, el Go es un juego chino, tradicional, muy antiguo, que es muy complejo. Tiene muchísimas más posibilidades en cada movimiento que el ajedrez. O sea, en cada turno crece de forma exponencial la cantidad de movimientos que se pueden hacer. Con lo cual, si vos querés ir por fuerza bruta, chau, no podés. No podés. Entonces, los grandes campeones de Go le ganaban a las máquinas. O sea, una máquina está entrenada para jugar al Go con cierta inteligencia y le gana a un jugador normal promedio, pero a un maestro de Go no le puede ganar. No le podía ganar. Y esto lo resolvieron. ¿Con qué? Con inteligencia artificial. En particular, con redes de aprendizaje profundo. Con redes de aprendizaje profundo y técnicas de aprendizaje por refuerzo, que no vamos a ver acá en esta materia. Pero sí redes de aprendizaje profundo, que lo que hicieron fueron practicando, nada más que practicando, o sea, ese conjunto de datos que yo digo que usted tiene que tener un conjunto de datos para entrenar el modelo, era la experiencia, ¿sí? Jugadas anteriores o jugando contra ella misma, generando casos sobre los cuales aprender. Y finalmente logró derrotar a los grandes maestros de Go. También se utilizó para StarCraft y otros juegos. Y hoy en día hay torneos de IAs de ajedrez. Mira, dice Ciro, eso yo no lo sabía. Pero bueno, todo eso es Machine Learning, ¿no? Y sin hablar de los últimos grandes logros de la IA, las IAs generativas que generan imágenes y, por supuesto, ChatGPT. Pero vamos a hablar de eso sobre el final de la materia. No nos adelantemos. Bueno, ¿por qué ahora? Hay varias razones, pero una tiene que ver con la cantidad de datos que generamos. Y eso tiene que ver con el crecimiento de Internet en los últimos años. Esto ya es de 2017, ya en 2017 era una barbaridad y sigue creciendo. Esto es la cantidad de terabits por segundo que consume el mundo, ¿no? De ancho de banda. Y todo el tiempo que estamos conectados a Internet, estamos generando datos. O sea, es consumiendo, por supuesto, pero también generando datos. Y este es el número de usuarios también conectados a Internet desde 2005 a 2022. Fíjense cómo crece la curva. Bien, ahora explico lo de la diferencia entre Machine Learning y IA porque no sé si lo tengo en un gráfico. Bueno, entonces, a ver, ustedes dicen, todo el tiempo estamos generando, más allá de la gente que genera contenido, o sea, gente que sube un video, por ejemplo, esos son datos, la gente que deja un comentario
en una red social, o que hace un comentario de un producto en Mercado Libre o en YouTube sobre una opinión de un video, está generando datos. Pero incluso también cuando yo simplemente estoy observando una película en Netflix o un video en YouTube, estoy generando datos, porque estoy generando datos de qué video estoy mirando, cuánto tiempo estuve viendo el video, de dónde lo estoy viendo, etcétera. Entonces, estamos generando miles de millones de datos todo el tiempo. Esos datos están muchas veces disponibles, otras veces no, los tienen las empresas, son privados, pero hay muchos que son públicos y están disponibles. Sin contar por ahí los datos que manejamos a través de las transacciones bancarias. O sea, antiguamente los sistemas bancarios, o sea, en algún momento obviamente era todo efectivo, después aparecieron las tarjetas de crédito, pero las tarjetas de crédito en un momento no estaban ni siquiera informatizadas, o sea, completaban un cupón. Yo no sé si alguno de ustedes es tan viejo como para acordarse de los postnet que se pasaba como un rodillito por la tarjeta de crédito, eso se firmaba en un papel, el papel iba al banco, o sea, nada de eso existe hoy en día, está todo informatizado, todas las transacciones con tarjetas de crédito, débito, home banking, son digitales, eso también es un montón de información que tienen las empresas. Y en general, las empresas que utilizan esos datos, utilizan los datos que tienen ventajas competitivas sobre las empresas que no los utilizan. Por eso todas las empresas ahora están empezando a traquear todos los datos que pueden. Antes Mercado Libre no traqueaba nada. O sea, era una página donde la gente subió un producto y otro venía y lo compraba. Y listo. Hoy traquea todos los datos. ¿Por qué? Porque sabe qué producto ofrecerte con una precisión mucho mayor. Cuanto más conoce de vos, de tus hábitos, de la forma en la cual gastás, los productos que consumís, puede construir un modelo predictivo sobre vos mucho más específico y ofrecerte productos o promociones o lo que sea de una forma más adecuada y maximizar las ventas. Muy bien. A grandes rasgos, la metodología que seguiríamos nosotros para resolver un problema de datos sería entender el problema. Esto es fundamental, pero es una pavada, sí, obvio que tengo que entender el problema. Pero muchas veces llega un problema que no es de nuestra área de expertise, de nuestro dominio, es un problema médico. Entonces, me llegan unos datos que yo no tengo idea. Bueno, tengo que tratar de entender qué es cada dato, qué es un valor razonable y qué no es un valor razonable. Porque me viene una planilla de datos, ¿sí? Con pacientes. Altura, 1,70 m. ¿Es un valor razonable? Sí, es un valor razonable. No, pero es para un nene de 4 años. Ah. Entonces, yo tengo que entender ese tipo de cosas. Recolectar los datos. Tengo que identificar los conjuntos de datos, dice ahí. Bueno, esto es todo un tema. Nosotros vamos a trabajar con los datos que nos dan. No vamos a ir a salir a recolectar datos. A veces hay que ir a recolectar datos al mundo exterior. Procesarlos, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a ver en las próximas clases, todo lo que tiene que ver con el Feature Engineering o ingeniería de características, que tiene que ver con examinar los datos, limpiar los datos, ¿no? Como les dije, ese dato que puede estar erróneo, explorar, crear patrones, crear nuevas variables, eliminar variables que no sirven para nada, y luego, finalmente, analizar los datos, que sería crear modelos predictivos. Una vez que nosotros entendimos los datos, los limpiamos, los tenemos listos para usar, podemos entrenar distintos modelos. Nosotros vamos a ver muchos modelos a lo largo de la materia que nos van a servir para hacer predicciones. ¿Qué es una predicción? Que cuando viene un nuevo caso que nunca antes había visto el modelo, porque no estaba en su conjunto de datos de entrenamiento, pueda hacer una predicción correcta. Por ejemplo, datos de un paciente y decir, este paciente está sano o necesita un tratamiento, por decir algo. Luego hay un paso adicional que sería comunicar los resultados. A veces los resultados necesitan ser
masajeados de alguna manera para que sean entendibles, ¿sí? Y para eso nos va a ayudar también todo lo que tiene que ver con la visualización de los datos. Bueno, la bibliografía oficial de la materia es Hands on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras y TensorFlow, de Aurelie Geron. El libro está también en castellano, ¿sí? Se llama Aprende Machine Learning con Scikit-Learn, Keras y TensorFlow. Y lo pueden encontrar en PDF en el drive de la materia. Y esto no lo voy a volver a repetir porque obviamente estamos infringiendo copyright. Bueno, quiero responder la pregunta que me hicieron acá, Ignacio, ¿qué diferencia hay entre Machine Learning e inteligencia artificial? Y luego hacemos un break de 10 minutos. La diferencia entre Machine Learning e inteligencia artificial es que la inteligencia artificial es más general. ¿Sí? Digamos, es una disciplina que abarca mucho más. Abarca la robótica, cómo hacer que un robot camine, cómo interpretar los datos de los sensores de los robots, por ejemplo. Podemos incluso incorporar dentro de la inteligencia artificial, según qué tan laxa sea tu definición, algunas heurísticas o métodos como, por ejemplo, la fuerza bruta. O sea, podemos decir que una máquina es inteligente porque puede resolver problemas de ajedrez, aunque lo haga por fuerza bruta, sí. Entonces podría eso estar incluido dentro, en términos generales, de lo que es inteligencia artificial. Pero cuando hablamos de Machine Learning, hablamos de algo mucho más específico y es estos modelos que no hay que programarlos, sino simplemente entrenarlos. Es decir, la computadora aprende a partir de ejemplos. ¿Sí? Que esos ejemplos pueden o no estar etiquetados. ¿Puede ser una IA que no aprenda y otra que sí? Sí, puede ser. Como los fantasmas del Pac-Man viejo. Los fantasmas del Pac-Man viejo tenían una inteligencia artificial, creo que el rosa era el que tiene una inteligencia artificial programada que permitía seguir en general casi todos los videojuegos. Pasa que el Pac-Man fue el primero que implementó un modelo un poco más complejo de inteligencia artificial, pero en general en muchos videojuegos hay programada cierta inteligencia artificial para los enemigos o los personajes no jugables, no sé, para evitar disparos, para alejarse si hay un peligro, etcétera. Pero no son modelos que aprendan, no aprendan a partir de la experiencia. Si uno juega muchas veces va a descubrir el patrón, va a descubrir que siguen un patrón, ¿sí? Porque hay una serie de reglas programadas y no aprende nuevas reglas. Pero también es inteligencia artificial, también lo podemos considerar dentro de lo que es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento que simula de alguna manera la inteligencia de un ser humano. Porque todo el tiempo lo que estamos tratando de hacer es simular el comportamiento de un ser humano, ¿sí? Por ahí en casos particulares, bueno, puede ser el comportamiento de un mamífero, de un animal, pero la mayoría de las veces es un ser humano. Bueno, 8:12, perdón, sí, 8:12, 20-12 horas, volvemos a conectarnos acá, ¿sí? Y seguimos. Pregunta, ¿las diapositivas las vas a dejar en algún lado o no? Sí. Sí. Ok. El libro que está en el Drive está en inglés. No tenemos una versión digital de la versión en castellano. Bueno, vamos a gestionar la grabación. Bueno, vamos a ver a continuación visualización de datos.
Bueno, algo de esto ya comentamos, por qué es útil, para qué sirve, por qué es necesario. Una gran parte de las respuestas a esto es comunicación. Comunicar una idea, unos datos, un resultado, etcétera. Hay muchos gráficos, hay una gran cantidad de gráficos. Nosotros en general siempre usamos los mismos, tenemos un conjunto de 10, más o menos, que usamos siempre, que los vamos a mostrar acá, pero sepan que a veces hay gráficos adicionales que pueden ser muy útiles para circunstancias específicas. Bueno, sirven para entender de forma eficiente los datos, comunicar algo de forma concisa, clara y encontrar patrones. Eso también es importante. A veces, viendo un gráfico y viendo cómo están distribuidos los datos, podemos darnos cuenta rápidamente si hay patrones, correlaciones en los datos, sin tener que hacer ningún cálculo, sin ejecutar ningún algoritmo. Bueno, análisis descriptivo, ¿sí? Es una parte fundamental para poder encarar un proyecto de ciencia de datos, para hacer una investigación, es decir, una descripción de los datos, agregación de datos, resumen y visualización. Bueno, nosotros ahora lo que vamos a ver en particular es visualización. Bien, tratar conjuntos de datos multidimensionales. Vamos a ver qué es esto de multidimensionales. O sea, con más de una variable o atributo, comienzan a causar problemas. Los gráficos no son simplemente imágenes bonitas, bla. Ok, no tiene información importante se puede eliminar a través del análisis estadístico. Y acá vamos a ir directo a un ejemplo. Por ejemplo, todos los datos que están viendo acá a la derecha, ¿sí? Esto que por ejemplo no es nada, dos círculos concéntricos, dos círculos concéntricos, un dinosaurio, una estrella, una X, unas rayas. Si yo simplemente veo algunos parámetros estadísticos y digo, ¿cuál es la media? ¿Cuál es el desvío estándar de esta distribución de datos? Todos tienen la misma. Entonces, a veces conviene graficar y ver un poco cómo están distribuidos. Bueno, acá hay un par de links que van a encontrar para jugar en Datasaurus, de donde sacamos estos ejemplos, ¿sí? Y acá, bueno, si les interesa pueden encontrar más y más set de datos para jugar, ¿no? Fíjense cómo se mueven los datos y van variando, por ejemplo, la media, el coeficiente de correlación, que ahora voy a explicar qué es, recién a partir del tercer dígito. Bueno. Análisis inicial de los datos, examinar si los datos satisfacen los supuestos requeridos para el método, tienen complicaciones inesperadas como valores atípicos o no linealidad. Vamos a ver cada uno de estos puntos, qué son valores atípicos, que no haya linealidad, qué quiere decir que hay supuestos que cumplir para un método, evaluar el ajuste de un modelo, predicho versus observado, residuos. Bueno, plots. Algunos de los gráficos más comunes que vamos a ver son los de distribución continua, distribución discreta, de relación, de series de tiempo, entre muchos otros. Entonces, bien Hernán Mario, porque hiciste probabilidad estadística, sí. Esta materia, digamos, necesita probabilidad estadística. No vamos a usar todas las herramientas que vienen en probabilidad estadística, pero algunas nociones básicas las vamos a usar a lo largo del curso. Muy bien, distribución continua. La distribución de salarios según una encuesta. Esto es igual re viejo, así que no le presten atención.
a los valores, a nosotros lo que nos interesa es entender cómo están organizados los datos. Entonces, ¿qué tengo acá? Salario mensual bruto en pesos va de 0, ¿sí?, a 500.000 y la cantidad de encuestados, ¿no? De 0 a 2.000. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo que tengo acá serían personas que ganan un salario que está en este rango, ¿sí? De 0 a 5.000. Luego puedo decir que tengo una cantidad de personas que gana entre los encuestados perdón, 5.000 no, 50.000. 50.000, de 50.000 a 100.000, otra cantidad que gana entre 100.000 y 150.000 y así. Entonces yo con este gráfico puedo ver, por ejemplo, una distribución del salario. Por supuesto, esto es sobre una encuesta y no sobre todos los datos de la población, que pueden variar. Pero si tenemos una encuesta que es representativa, porque si los que hicieron probabilidad estadística saben, si se toma una muestra que es aleatoria, etcétera, 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 es representativa del universo. No lo sabemos. Pero por lo menos entre la gente encuestada podemos ver algunas cosas. Muy poca gente gana salarios, ¿sí?, para el año de esta encuesta, no sé cuándo es, entre 250.000 y 500.000. Y la gran mayoría gana salarios que están entre 0 y 150.000, por ejemplo, así, viéndolo rápidamente. Es lo que me dice esta encuesta. Muy bien, ahora, de distribución continua. ¿Por qué distribución continua si yo acá tengo como unas barritas? Bueno, porque el soporte del gráfico, que es lo que está en el eje X, aumenta en un rango continuo, ¿sí? Esto es el soporte continuo, lo que yo tengo acá abajo. Acá sí tengo algo discreto, en general la cantidad o algo similar. Este es otro ejemplo de un gráfico que es parecido al anterior, pero ojo, no hay que confundirse, no es de distribución continua, es un soporte discreto. ¿Por qué? Porque acá yo tengo mes, y los meses son discretos, mes 1, mes 2, mes 3. Distinto sería si yo ahí tengo tiempo. Si yo tuviese tiempo, sí tuviera un soporte continuo, pero ahí tengo mes, y los meses son discretos. Entonces, acá yo lo que tengo es, por ejemplo, cantidad de compras por mes, ¿no? Qué sé yo, esto sería enero, febrero, etcétera. Este es el anterior. Bueno. En general, este tipo de gráficos se llaman histogramas. Sobre todo cuando lo que tengo abajo es un dato que cambia a través del tiempo, un dato histórico. ¿Sí? Cuando no es un dato histórico, simplemente es un gráfico de distribución. Ahora, nosotros acá estamos viendo barras, ¿sí? Desde el principio, ¿no? Estas barritas de acá. Pero eso por ahí es engañoso, porque ¿qué quiere decir acá? Digamos, que todas estas personas ganan 50.000 o que ganan, o sea, esto va de 0 a 50.000. La mayoría de las personas que están adentro de esta barra, ¿cuánto están ganando? Están, no sé, el 90% ganando 50.000 o un número más cercano a 50.000, o el 90% está ganando un número más cercano a 0. No sé qué número arrancaría acá, vamos que sea 1.000. Bueno, puede ser un poco engañoso. Eso tiene que ver con cómo nosotros elegimos graficar. La idea es que el gráfico sea representativo y se pueda entender. Esas barras en inglés se llaman bins. Y yo voy a decir cuántas barras quiero en mi gráfico. Por ejemplo, decir, voy a graficar el salario con 10 bins, o voy a graficar con 50 bins o con 200 bins. Y voy a obtener gráficos distintos para cada una de estas barras. Por ejemplo, con 50
yo acá empiezo a ver una especie de pico ascendente que no está muy visible acá, ¿sí? Este pico, fíjense, está ahí, clavado en el 50, en 50.000. Porque ahora, al tener más barras, eh, cada barra representa una cantidad más chica de personas, ¿no? O sea, básicamente una barra, yo ahora lo que tengo cantidad de encuestados son personas. Y si tengo 200, bueno, voy a tener algo como lo que ven acá, que puede ser de alguna manera más representativo de la realidad, pero por otro lado más difícil de entender este gráfico, porque tengo como barras como muy altas y otras acá bastante pegadas entre sí. Entonces siempre la idea es encontrar algo que nos permita entender el gráfico de forma sencilla. Bueno, muchas veces cuando nosotros tenemos estos tipos de gráficos vamos a ver alguna de estas 6 formas. Esta es la forma más común, la forma simétrica unimodal, que lo que se asemeja siempre es a una campana de Gauss. Aquellos que hayan cursado probabilidad estadística saben lo que es una campana de Gauss, saben lo que es una distribución normal y saben que en general, para un montón de valores de la naturaleza y del mundo en general, cuando a medida que voy tomando cada vez más muestras, estas muestras, si se acomodan dentro de un rango específico, eh, tienden hacia una función gaussiana, hacia una función normal, que es esta que vemos acá. Pero en ocasiones podemos ver que o está hacia la derecha el pico o hacia la izquierda. Aunque acá está como el skew, que es lo que está viendo desde esta parte, left o right. La distribución uniforme básicamente es la que vamos a ver en que todo lo que tenemos abajo se mantiene siempre como en la misma línea o con variaciones muy pequeñas. La bimodal, que son como si fueran dos de estas pegadas, con dos, como una joroba de camello, ¿no? Dos jorobitas. O multimodal cuando ya hay más de dos. Esto sería un caso más raro. Muy bien. Algunos errores. No arrancar una escala desde cero. ¿Sí? Siempre lo ideal es arrancar una escala de cero, porque es más fácil, es más intuitivo, nos permite tener una mayor comprensión de lo que estamos viendo. Fíjense, este es el que arranca de cero y este es el que no. Elegir un número apropiado de bins o de barras, bueno, lo que les estaba comentando antes. Si hay límites en los rangos que tenemos en el eje X, la idea es que sean fáciles de interpretar, ¿no? Que esos límites, digamos, elegir barras por ahí, que las barras coincidan con límites razonables, ¿no? Como está puesto en el ejemplo de acá, y no que caigan aleatoriamente en 37.8. O sea, la idea es que sean números redondos, o sea, todo lo que no quiere decir que el otro esté mal, ¿sí? Que hace que sea más difícil interpretar el gráfico. Este es un ejemplo de cómo un mismo conjunto de datos puede verse distinto según la cantidad de bins que utilicemos, ¿no? O la cantidad de elementos que pongamos adentro de cada barrita. Muy bien. Ahora, podemos dejar de lado las barras y tratar de hacer algo más orgánico, continuo, ¿sí? Y en este caso estamos tratando con un gráfico de densidad, un density plot. Y en este caso los density plot suelen tener formas como las que vemos acá. Por ejemplo, esta es la distribución del salario de 0, ¿sí? Como vimos antes, a 500.000. Son los mismos datos, los estoy representando de otra forma. Y acá lo que puse es
números ya no de encuestados, sino un porcentaje o una representación de la población, un porcentaje de la población. Sí, esto de acá es la densidad. Bueno, acá básicamente lo que queremos marcar es que si yo estoy usando la densidad en vez de usar la cantidad de personas, pierdo interpretabilidad acá. Algo también que sucede a veces con los gráficos continuos como es que en los bordes tenemos problemas. A veces acá parece como que hubiera una cantidad de personas que cobran cero, pero en realidad esto simplemente es por cómo está graficado. Digamos. No hay nadie acá. Acá no debería haber nada y el gráfico por ahí debería empezar por acá. Pero bueno, a veces las bibliotecas que usamos para graficar hacen este tipo de cosas para que los gráficos se vean lindos y perdemos también interpretabilidad. Profesor, una pregunta. Sí. En el anterior diapositiva es que me quedó la duda. Que me pareció ver que decía size, o sea, el tamaño de la... ¿Acá? Sí, o sea, ese tamaño hace referencia al tamaño de cada barrita, no a la cantidad total, ¿no? O... Al tamaño de la barrita, Claro, ok. no la cantidad de barras. No, bueno, hay un ejemplo en el que vimos la cantidad de barras y en este otro ejemplo particular al tamaño de cada barra, si la barra va a ser más ancha o más angosta. Claro. Eso depende de la biblioteca que utilices para graficar, cómo te pide el parámetro. Ah, está. Pero ese es el mismo gráfico. Perfecto. Ok, gracias. Ok, algunos números útiles. Esto seguramente también, si lo pidieron en prueba, los van a conocer mucho mejor, pero un machete rápido para recordar. La media. Cuando hablamos de la media, decimos la media esto, la media lo otro. ¿Qué es la media? La media es el promedio. La mediana. La mediana no es la media, y es el promedio, es el valor que está en la mitad de la población. Es el valor que parte en dos a la población, es decir, a mi conjunto de datos, mi conjunto de ejemplos. Cuartil, ¿qué es un cuartil? Bueno, son los valores límites que dejan al 25% de la población entre ellos. Ahora voy a mostrar un ejemplo. Y el rango intercuartílico es el rango entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces, veamos estos números con este ejemplo que tengo acá, que serían el conjunto de datos que antes estábamos graficando, ¿no? Simplificado. Tenemos 4, 5, 6, 7, 8 personitas, ¿sí? ¿Está bien? 8 personitas, y que fueron los encuestados, y el salario que cada persona dijo que recibe. Muy bien. ¿Cuál es la media? El promedio, o sea, sumo todos estos valores y los divido por 8. Y me da 135.000 pesos. Es la media, pero no representa ninguno de estos valores. Nadie cobra esta cantidad. Hay otro que no lo mencioné acá que se llama moda, que ese sí, es el valor que más sale, digamos, que se repite más veces. Bueno, la mediana es 125.000. Si bien, al igual que el promedio es un valor que no lo percibe nadie está ganando 125.000, es el valor que parte a la mitad este conjunto. ¿Por qué? Porque es 500.000, no, perdón, bueno, acá no tenemos 500.000, es este valor, que es el más alto, menos el menor, ¿sí? Dividido 2. Entonces, ahí está la mediana, 125 parte este rango a la mitad. Ahora, ¿qué es el cuartil? Bueno, acá dice que hay varias formas de calcular el cuartil.
pero todas tienen que cumplir con esto, ¿no? Descarta la misma porción de la población. Por ejemplo, acá está cómo hacerlo en NumPy, que es una de las bibliotecas de Python. En este caso se elige 87.500. Lo interesante del cuartil es que va a trazar una recta que va a dejar fuera, o va a separar, al rango inicial, digamos, al rango más bajo, en este caso, de la población. Son 2 personas, es el 25%, ¿no? Son 8 personas, 2 personas el 25%. 25% afuera. Cuartil 2, 50%. Coincide con la mediana. Cuartil 3, 75% afuera, o si lo quieren ver, deja adentro solo el 25% más alto. Y ahí están, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Y entre el 1 y el 3 tenemos el rango intercuartílico. Es decir, el 50% central. Hay un gráfico que nos permite ver todo esto. Ese gráfico se llama boxplot. Muestra visualmente la distribución de los datos numéricos y la asimetría mediante la visualización de los cuartiles o percentiles. Nosotros llamamos cuartiles porque hablamos de 25%, pero si yo dijera 10%, se llaman percentiles, o el valor que ustedes quieran. Entonces, el gráfico tiene esta forma. Un mínimo, un máximo, puede haber outliers por acá, y luego calcula la mediana, parte del conjunto de la mitad, el cuartil bajo, el Q1, y el cuartil superior, el cuartil 3, y el rango intercuartílico, y se ve así. Se llama boxplot. Así es el gráfico, boxplot. Entonces, distribución del salario de Argentina en una encuesta, lo grafica así. Pone un mínimo, un máximo, cuartil 1, cuartil 3, cuartil 2 o mediana. ¿Y qué tenemos acá? Outliers. Valores atípicos, valores que están fuera del rango. Después lo vamos a ver más en detalle. Pero ya con este gráfico yo puedo ver varias cosas. Por ejemplo, que esto es casi el doble que este, quizá más. Incluso que entre el cuartil 2 y el 3 hay más personas que entre el cuartil 1 y el 2. Mínimo, máximo y los outliers. Bueno. Otro tipo de gráfico. Distribución discreta. ¿Sí? A veces no tenemos un rango numérico como el salario, sino simplemente una encuesta en la cual yo tengo que decir A, B o C. Por ejemplo, ¿tuviste ajustes por inflación en 2019? Bueno, esto es 2019, fíjense, más o menos para que tengan una idea de cuándo es la encuesta. Entonces, yo puedo decir, no tuve 1, tuve 2, tuve 3 o más de 3. O sea, tengo 5 opciones. O sea, hay 5 categorías. ¿Sí? Bueno, una forma fácil de ver esto es el gráfico de torta, el famoso pie chart, que lo vemos todo el tiempo. Es muy fácil de entender, ¿no? O sea, los 360 grados son el 100%, y luego cada porción de esta torta representa un porcentaje. ¿Cuántas personas no tuvieron? ¿Cuántas tuvieron 2? ¿Cuántas tuvieron 1? ¿Cuántas tuvieron 3? ¿Cuántas tuvieron más de 3? Y otra forma es ponerlo en una barra, en donde cada valor ocupa un diferente porcentaje del tamaño de la barra, ¿sí? Pero bueno, esta es mucho más visual, la de pie chart. Puedo trabajar también con un bar plot, similar al que estamos trabajando antes, solo que acá tenemos un soporte discreto también, y acá puedo poner la cantidad de encuestados, ¿sí?
o el porcentaje. Si yo esto lo divido por 100, acá tengo el porcentaje, que son de nuevo las mismas barritas que yo había puesto acá, en este grafiquito de acá, o en este otro, pero ya con forma de porción de torta. Este es un bar plot con dos valores, o sea, similar al anterior, pero acá yo hice un desdoblamiento de los datos. Por ejemplo, puedo mostrar si hubo o no un ajuste por inflación, no 1, 2, 3, separado por Project Manager o Designer, entre los encuestados, ¿no? Entonces, para cada valor tengo dos barritas. Hay otro que se llama Stacked Bar Plot, sí, apilados, Bar Plot apilado, en donde, por ejemplo, acá hay otro tipo de encuesta. ¿Qué te pareció la teórica? Y acá están todos los temas de la materia. Esto no corresponde a esta cátedra, sino a una que había antes. Introducción, Feature Engineering, árboles, etcétera. Cada una de las clases está acá. Y las opciones son muy mala, mala, buena, muy buena. Obviamente, entre las 4 opciones, sumamos el 100% de las respuestas, ¿no? Acá está como proporción, pero podría ser porcentaje, es lo mismo. Y fíjense, se van apilando mala, digo, muy mala, mala, buena, muy buena, ¿no? Una arriba de la otra, y así podemos ver en un solo gráfico los 4 valores para cada una de las clases, en este caso. Otro tipo de gráfico es el tree map. Este lo pueden ver en presupuestoabierto.gov.ar, que indican ahí, por ejemplo, cómo se gasta la recaudación, ¿no? En cada uno de los ministerios o diferentes elementos. También esto es de marzo de 2022. Entonces, el 100% de este dinero se gasta de la siguiente forma: 39% acá, 8.8 acá, y etcétera, ¿no? Esto se va haciendo, ustedes pueden, además, esto es interactivo, cliquear acá y ver en detalle los cuadritos más chiquitos. Este gráfico Trimap también se utiliza por algunas aplicaciones para ver cómo está ocupado el espacio en el disco rígido. Si ustedes quieren entender por qué se quedaron sin espacio, hay aplicaciones que les muestran con un Trimap cómo sus diferentes carpetas se ocuparon el espacio en disco, y pueden ingresar en las carpetas y ver las subcarpetas y les arma algo parecido a esto. Muy bien. Otro tipo de gráfico se llama de relación, y se llama de relación porque la idea es superponer dos gráficos en principio distintos, uno arriba del otro, y ver si están o no relacionados. Y entonces, acá se superpusieron dos gráficos distintos. El primero, lanzamientos espaciales no comerciales. Y por otro lado, doctorados obtenidos en sociología. Volví. No me fui. Simplemente que me vino un estornudo y no quería estornudar en cámara, así que apagué un poco un segundo la cámara. Disculpen. Salud. Gracias. Dos gráficos distintos. Lanzamientos espaciales no comerciales y doctorados en sociología obtenidos en Estados Unidos. Uno lo vemos en negro, a través de los años, en el eje X. Los años coinciden, fíjense, para los dos, 2005, 2006, van coincidiendo. En uno tenemos 500, 550, 600, la cantidad por año, y en el otro la cantidad de lanzamientos espaciales, 30, 40, 50, etc.
las dos curvas están correlacionadas. Están correlacionadas, fíjense. O sea, bajan en los mismos años, suben en los mismos años. Ahora, ¿esto quiere decir que hay una relación entre una cosa y la otra? No, no quiere decir eso. Quiere decir que es una coincidencia o que en el mejor de los casos puede haber un tercer factor que está disparando estas otras dos variables, ¿sí? O sea, a ver, no quiere decir que si este año hacemos 50 lanzamientos espaciales, vamos a tener 600 sociólogos recibidos. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O al revés, que si se reciben 600 sociólogos va a haber 60. Pero por ahí hay una tercera variable que está presionando las dos. Por ejemplo, la economía del país. Por ahí cuando la economía crece, las empresas que se dedican a hacer lanzamientos espaciales pueden hacer más lanzamientos espaciales y las personas están más holgadas y pueden estudiar más. Tal vez. O quizás es solo coincidencia. En esta página de acá pueden encontrar un montón de correlaciones, ¿no? De hechos que están aparentemente correlacionados y no tienen nada que ver. No necesariamente paralelos. Hay diferentes tipos de correlación. Correlación quiere decir que están vinculados. Ahora, no están relacionados. Simplemente parece que están relacionados. Cuando uno crece, el otro crece. Cuando uno sube, el otro sube. Pero hay correlaciones inversas. Podrían estar correlacionados inversamente. Podría ser que cuando uno sube, el otro baja. Y eso también sería una correlación. La idea es que varíen, no importa el signo, pero de la misma forma. Bueno, este es otro gráfico que vamos a usar muchísimo. Scatter plot, que lo traducimos como gráfico de dispersión. Y la idea es utilizar dos variables distintas, ¿no? Como por ejemplo, acá dice process input o quality characteristic, no sé qué son, no importa, son dos variables. Tienen valores, esta tiene valores que van del 0 al 20 y esta tiene valores que van del 94 al 102. Y las graficamos en un eje cartesiano y vemos dónde caen los puntos. Entonces, si los puntos forman una recta o algo que se parece más o menos a una recta, podemos pensar que hay una correlación. Entonces, los diagramas de dispersión son útiles para ver si dos variables están correlacionadas. En particular, con una correlación lineal, ¿no? Si da, y eso lo podemos medir también con una fórmula que se llama correlación de Pearson. O sea, lo que vemos en el gráfico podemos también tratar de calcularlo con una formulita. Como con una aproximación de datos tipo álgebra o probabilidad. Ahora les muestro. Entonces, esta correlación de Pearson nos va a dar un número entre -1 y 0. Si da 0, no hay correlación. Si da 1, los datos están correlacionados perfectamente y forman una línea recta. Si da -1, existe una correlación negativa perfecta, o sea, una línea recta pero descendente. Entonces, acá tenemos un gráfico en donde vemos puntos de defensa y puntos de velocidad. ¿En qué? En Pokémon. Yo no tengo idea qué es. O sea, sé que es un Pokémon, pero no jugué a los videojuegos. En fin, no sé si esto es certero o no, pero dice, ambos ejes o bien son continuos o tienen una buena granularidad. Si graficamos y obtenemos algo como lo que está acá. Eso quiere decir, acá a simple vista no se ve que haya una correlación. Ahora, si yo, por ejemplo, grafico otras dos variables, como mis horas de sueño y mi mal humor,
podemos ver que a menos horas de sueño hay más mal humor y a mayor horas de sueño, menor mal humor. El mal humor está medido en una medida completamente aleatoria entre 40 y 90 y las horas de sueño obviamente como tiempo, como horas. Entonces yo lo grafico, estos puntos de acá parecen trazar más o menos una línea recta y acá yo podría decir, bueno, hay una correlación porque veo que los puntos se alinean y capaz que tiene que ver que si duermo más, tengo menos mal humor. Veamos un caso un poco más real, aunque confuso como dice acá. Dice, encuesta también de Swiss Army, salario neto en función de los años de experiencia. Años de experiencia, bueno, 0, 2, 4, 6, 8 están puestos de forma discreta. Y el salario neto. En este gráfico no se puede apreciar realmente muy bien si hay una correlación o no, porque lo que tenemos acá está puesto de forma discreta, dice. Nadie va a poner que tiene 3.25 años de experiencia. No hay una buena granularidad. Bueno, y si podemos compararlo, pensarlo como comparar distribuciones continuas. ¿Sí? A pesar de todo, hay una leve correlación. Otra forma de poner esto de una manera quizás un poquitín más clara es utilizar los box plot que vimos antes para cada uno de los años de experiencia. Entonces, acá yo puedo ver, por ejemplo, comparar los mínimos en cada caso y veo que hay cierta curva. ¿Sí? También puedo ver los rangos intercuartílicos y ver cómo también van subiendo y creciendo. Otro tipo de gráfico. Heat map, el gráfico de calor. En este caso, yo voy a usar, este gráfico está bueno a veces para tratar de visualizar objetos, conjunto de datos que tiene más de 3 dimensiones. Por ejemplo, años de experiencia, menos de un año, entre 1 año y 3 años, entre 4 y 6, más de 6. Y acá tengo diferentes profesiones y con colores voy a poner un rango continuo. Entonces, yo acá lo que quiero ver en realidad es algo que tiene 3 dimensiones. Tiene una dimensión que es profesión, otra que es años de experiencia y otra que es salario. Si yo lo pudiera poner como un cubo, podría imaginar que el salario crece como una barra hacia afuera de la pantalla. Pero por simplicidad puedo usar un color y la intensidad del color, que va de un amarillo muy claro hasta un naranja, puede representar el valor del salario. Entonces, por ejemplo, cuando, digamos, viendo este gráfico así a simple vista, puedo ver rápidamente que esta de acá es la casilla más oscura de todas. Y esa casilla más oscura, si veo las coordenadas, tiene que ver con la profesión de manager y más de 6 años de experiencia. Y tiene sentido. Y si quiero ver quién es el que gana menos, puedo ver que, por ejemplo, esta casilla de acá o estas de acá tienen el amarillo más claro de todo y corresponden también con menos de un año de experiencia. Y, por ejemplo, los roles de Project Manager, Helpdesk o... Y alguien acá dijo que el que menos crece es de Helpdesk. Y es cierto. Atraviesa el amarillo claro a lo largo. Entonces, para esto me sirven este tipo de gráficos, los heat map.
para ver cruzadas 3 dimensiones. Bueno, acá obviamente lo que pone es la mediana, ¿no? Porque saqué a las personas, ya no lo tengo por cantidad de personas, sino por profesión, así que lo que tomo es la mediana, podría haber tomado la media del salario. Series de tiempo. Bueno, las series de tiempo básicamente son aquellas que están graficadas a lo largo del tiempo y que probablemente el valor futuro tenga que ver con los valores anteriores, los valores pasados. Y esta es una serie de tiempo en particular donde cada ítem tiene un pequeño box plot. Otra forma más sencilla es el line plot, donde simplemente tengo, como en los anteriores, un gráfico continuo a lo largo del tiempo. Una serie de tiempo es básicamente cuando yo estoy visualizando datos a lo largo del tiempo. En este caso en particular, en cada ítem temporal de este gráfico tengo un pequeño box plot. ¿Sí? Porque estoy viendo en un determinado momento un rango de valores. Otro gráfico que también está relacionado con el de box plot es el de violín, gráfico de violín, que lo que hace es también graficar los límites, el mínimo, el máximo, la mediana, pero lo que voy a poner a los lados es la distribución, ¿sí? Cómo se distribuye los datos a lo largo de estos ejes, ¿no? Es similar al boxplot, al diagrama de caja, pero bueno, muestra la densidad de probabilidad. Tenemos otros tipos de gráficos, y acá les dejo unos links para que puedan visualizarlos, ¿no? Estos tienen que ver con una biblioteca de Python para graficar, pueden ver qué opciones tienen, y este es un sitio donde muestran diferentes gráficos y algunos ejemplos. Por ejemplo, acá hay más gráficos de violín, como les estaba mostrando antes. Este tipo de gráficos que por ahí lo vieron relacionados con el Transit Map, líneas de subte o algún transporte público. Diagrama de Venn. Los diagramas piramidales, esos también a veces suelen aparecer. En fin, hay muchísimos gráficos. Igual los que mostré hoy son en general los que vamos a usar, son los más útiles, los más comunes. Y bueno, acá dejo un par de links al final para quien quiera ver un poquito más. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Pregunta sobre el concepto de outliers. Sí. Haciendo una media ponderada, no se elimina como el hecho de tener que tener en cuenta siquiera outliers, porque la pequeña proporción como que disminuiría el impacto que tiene.
Los outliers, en realidad depende del problema que quieras solucionar. Porque un outlier, nos estamos adelantando un poco, es un valor atípico, es un valor que está fuera de lo común. ¿Por qué? Puede ser por varias cosas. Puede ser porque es un dato que está mal cargado, mal ingresado. Puede ser simplemente porque es un valor poco frecuente, pero es común. A veces, si vos querés hacer por ahí una encuesta de cómo está el salario promedio en Argentina, cuánto gana en promedio un desarrollador, cuánto gana en promedio, por ahí tenés un tipo que dice, yo soy, no sé, tester y gano 5 millones de dólares por año. Y capaz que es verdad, pero es un valor atípico. Entonces lo sacás de tu encuesta porque no sirve a los propósitos por ahí de tu investigación, porque no es representativo del universo, es un valor atípico. Ahora, si vos lo que quisieras hacer es, no, pará, yo quiero entender por qué hay gente que gana más plata que otra, vas a ir justamente a analizar los valores atípicos. Depende de lo que quieras resolver. Ah, ok, perfecto. Martín, perdón, dice, ¿esto nos va a servir para el TP o no? Bueno, Martín se pone impaciente. No nos van a evaluar cuál de los gráficos del parcial, ¿no? Bueno, pará un poco, Martín, la primera clase. ¿Qué querés que...? Más teoría de introducción y ya querés pensar en eso. No, ¿qué nos están diciendo acá estos gráficos? Yo que quiero saber esto, ¿no? Decime cómo apruebo. Este, no, a ver, en el examen no te voy a decir, este es el gráfico tal, este es el gráfico tal otro. No. Eso no se toma en el examen. Pero después de hacer el TP, ya vas a conocer los gráficos más comunes. Y te vamos a pedir en el TP que hagas una visualización de los datos. Y ahí vos tendrás que elegir alguno de estos gráficos que vimos acá y seguramente vas a ver más en la clase práctica. Nada, para el informe o para lo que se pide en el TP, o sea, los vas a usar. Sí. Igual todo sirve, Martín, porque bueno, salí de la facultad, cruzás la calle y viene una chica, el amor de tu vida, que te dice, me caso con vos y me decís qué gráfico es este que tengo acá en la carpeta y te muestra un box plot. Entonces, siempre hay que estudiar todo. Ahora repaso eso. Ciro, ¿alguien había levantado antes la mano? Sí, yo tenía una consulta con el TP del TP que vamos a estar realizando, o sea, modelos, ¿no? O ¿en qué se basarían los TP más o menos? Como un abanico de ideas. La idea siempre que nosotros tratamos de darle a los TPs es que sean problemas reales de ciencia de datos o lo más parecido a un problema real. Eso quiere decir que les vamos a dar un conjunto de datos y les vamos a decir cuál es el problema a resolver. Por ejemplo, mira, estos son datos de transacciones bancarias y queremos saber cuáles van a ser fraude y cuáles no. Entonces, a partir de ahí, vos vas a tener que analizar los datos, entender los datos, limpiar el dataset para que te queden datos válidos y que puedas utilizar, y eventualmente entrenar varios modelos. Y vas a tener que poder comparar, te vamos a explicar métricas para esto, qué modelo se desempeña mejor, y eventualmente, si podés o no resolver ese problema, y si no lo podés resolver completamente, bueno, con qué precisión, con qué porcentaje, o en qué caso sí puede ser resuelto. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Gracias. Muy bien. ¿Quién me escribió? El gráfico siguiente a series de tiempo, ¿cuál era? El line plot, no. ¿El gráfico de violín? ¿Ciro?
Line plot. El line plot es básicamente un gráfico en donde voy a mostrar a lo largo del tiempo un valor acá, en este caso el interés. Simplemente va mostrando el interés a lo largo del tiempo, ¿no? No es un gráfico que tenga demasiada complicación. Perdón que te interrumpa, es súper discreto el interés, ¿no? Es como algo muy... Sí, o digamos, vos vas a tener en principio un interés por día, en general, y o sea, vos podrías poner simplemente un puntito por día donde está el interés. Pero muchas bibliotecas lo que hacen es unen esos puntos y generan un gráfico más suave. Ok. Una pregunta simple. ¿Hasta qué punto más o menos el data scientist sabe con las herramientas que trabaja? Es decir, el hardware y eso. La velocidad de procesamiento y todas esas cosas. Y lo tiene que saber. No, por la distinción entre data engineer que se ocupaba de la arquitectura, bla, bla, y eso. Quería saber. No, pero en la arquitectura nos referimos no a las máquinas que vos vas a utilizar para entrenar el modelo, sino a cómo armar una nube, cómo está diseñada el cloud, digamos. Digamos, eso a vos no te interesa. Ah, ok, ok. O sea, si vos querés armar un servidor en la nube que esté compuesto de tantas máquinas, etcétera, etcétera, bueno, no nos preocupamos de eso. Ok, ok, ahora entendí más, buenísimo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se escucha? Sí. A mí en el gráfico de los Pokémon me quedó como dudosa la relación. Tipo, ustedes señalaron una relación, pero no. No hay relación. Ah, está bien. Con razón. No, la idea era ver, o sea, la idea era ver cómo es un gráfico de correlación o de dispersión, un scatter plot, cuando yo tengo dos variables que no están relacionadas, entonces marcan una figura que no es nada, y cuando sí están relacionadas, que los puntos se van alineando, ¿ves? Como están acá, y trazan lo que parece ser una línea recta. Digamos, la línea azul no es parte del gráfico, propiamente dicho, del scatter plot. Es la línea de regresión, pues sí, de regression plot, porque se agregó una línea azul, pero tiene que ver con el modelo de regresión esto. Bueno, ¿más preguntas? Bueno. Muy bien, voy a tener la grabación. Chicos, si no hay más preguntas, nos vemos el martes. No creo que aparezca el jueves, por ahí aparezco el jueves un rato para saludar, pero si no el martes directamente. Y creo que había un chico que quería hablar algo administrativo que